Marcos, te saludo con mucho gusto, bienvenido. ¿Por dónde empezamos? A ver, tú también ayer publicabas que el gobernador no estaba ese día en Culiacán, como lo ha dicho el Mayo, pero también publicas ahora en Reforma, publican que cuidaban agentes de Sinaloa a el Mayo Zambada. Vaya información. Marcos, bienvenido a Proyecto Puente. ¿Qué tal, Luis Alberto? Muchas gracias a ti, a la auditoría Proyecto Puente. ¿Por dónde empezar? Creo que es la pregunta más, la clave, ¿no? Creo que ahora se viene todo encima, toda la bola de información se viene encima, y lo digo de esa manera porque justamente así nos apunta todo. Han salido muchas versiones de cómo fue detenido o por qué fue detenido Ismael Zambada García en Estados Unidos, en el aeropuerto de Santa Teresa, pero también empezaron a surgir situaciones o informaciones respecto a Sinaloa. A partir de esta carta, y creo que es el inicio más puntual sobre la carta que hace el señor Ismael Zambada García, que, y hay que decirlo, es una carta que se legitimó por el presidente y por el gobernador de Sinaloa, y se legitimó a partir de que ellos también empezaron a dar respuestas a toda esta información en la que se encuentra esta carta. Una de esas informaciones era justo que el señor Zambada habría sido detenido, por así decirlo, privado de su libertad, incluso por parte de un grupo criminal asociado con los hijos de Joaquín Guzmán Loera el Chapo, y luego de esta privación de la libertad es llevado a Estados Unidos y entregado o detenido por las autoridades estadounidenses. Pero la segunda pista que da es que él se iba a reunir con los hijos de Joaquín, pero también con dos políticos. Uno de ellos, Héctor Melesio Fuenojeda, y el segundo es justamente Rubén Rocha Moya. Cuando hablamos de ese segundo punto, es y vale la pena decir el por qué iban a dialogar o iban a discutir, según la información que vierte el Mayo en esa carta, sobre la reforma a la ley orgánica que en este momento, de hecho desde el año pasado, se está gestando en el Congreso del Estado y por la cual ha habido un conflicto político interno en Sinaloa, justamente por autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa encabezados por Héctor Melesio Fuenojeda, o quienes eran encabezados por Héctor Melesio Fuenojeda, y por el gobernador de Sinaloa, junto con los políticos que integran el Congreso, que también forman parte del mismo partido Morena. Esta discusión se ha ampliado tanto que ha habido incluso 2 mesas de reuniones en la Secretaría de Gobernación para poder llegar a acuerdos sobre cómo se debe actuar respecto al tema de la reforma. Lo que sabemos ahora con la carta es que se buscó también crear una mesa de diálogo donde iban a participar grupos criminales. Esto, según la carta. Es por ello que el gobernador dice o menciona que en primera, él no estaba enterado, o él no estaba el día, mejor dicho, de la reunión, y en segunda, que no iba a tratar problemas de Estado con grupos criminales. Nos quedamos con el primer punto. El gobernador dice o asegura que él no estuvo. De acuerdo con los planes de vuelos que fuimos obteniendo en Revista Espejo, ciertamente el gobernador del Estado tiene un vuelo que se desarrolló a las 9 de la mañana desde el aeropuerto de Culiacán con destino a la ciudad de Los Ángeles, California. Este vuelo habría llegado a las 11:15 a Los Ángeles. Con este dato a partir del programa de la programación de vuelo, se establece además que Rubén Rocha Moya no viajó solo, sino que viajó con 2 de sus hijos, 2 nietos, y también viajó con 2 mujeres más. Una de ellas es esposa de uno de sus hijos que viajó, y la otra es hermana de la esposa. Lo que sabemos con ese tema de los vuelos es que, en primera, Rubén Rocha Moya viajó en un día hábil de trabajo. Esa misma semana, el gobernador había mencionado el lunes, justamente un lunes, que él ya había salido de vacaciones y que los reporteros, los periodistas no nos habíamos dado cuenta. Entonces, Rubén Rocha Moya toma un vuelo a Los Ángeles a las 9 de la mañana el día 25 de julio y el día 26 de julio regresa a primera hora. Y ese es un dato aportado por el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya. ¿A qué salió o por qué salió? ¿Para qué salió? Desconocemos hasta el momento. Solo sabemos que sí salió. ¿Por
porque es lo que se establece en la bitácora de vuelo. Un vuelo que además se hizo en un avión del empresario Jesús Vizcarra Calderón, quien sabemos es presidente del Consejo de Grupo Zucardi. Este vuelo que se desarrolla, pues bueno, nos deja también como muchas incógnitas, las acabo de comentar, entre ellas, ¿por qué el gobernador sale ese día de la ciudad? Si él se mantenía todavía trabajando, si él estaba en Culiacán, y por qué regresa al siguiente día. Podríamos pensar que se regresa al siguiente día porque ya había ocurrido la detención de Ismael Zambada García y porque ya ha ocurrido el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda durante la noche. Un asesinato que lo hemos comentado en otros espacios. Finalmente para nosotros era la noticia quizás más relevante en los últimos días. Y bueno, esta noticia del asesinato de Héctor Melesio Cuen ha cobrado mucha más relevancia ahora mismo que el señor Zambada habla o señala que Héctor Melesio Cuen Ojeda habría sido asesinado en el mismo lugar donde él fue privado de la libertad. Y bueno, Luis Alberto, podríamos incluso aquí contar y pensar en versiones y más, pero lo que sí sabemos o lo que sí tenemos vigencia es que justo el señor Zambada da una información, da su versión de los hechos, la da a conocer a través de una carta y esta ha sido respondida, ojo, no así desmentida, solamente respondida por las autoridades de Sinaloa y por el gobierno federal. Y también lo que se publica hoy, de que el Mario Zambada tenía protección oficial. Bueno, sí, justo en esta carta menciona el señor Zambada que hay un señor llamado José Rosario Heras y que este era un policía judicial que estaba al cargo de su seguridad desde hacía mucho tiempo. Y es muy importante este dato. Nosotros, los reporteras en Sinaloa estuvimos preguntando en distintas ocasiones a la fiscal porque sabíamos o conocíamos que había estado en ese lugar, o se hablaba y se especulaba, mejor dicho, de que había estado en ese lugar un señor llamado Rosario Heras. Y conocíamos que había un policía llamado así. Se pregunta a la fiscal, en algún momento el día miércoles, la fiscal responde, da pistas de que sí se trataba del señor Rosario Heras, pero además pasa lo de la carta, el señor Zambada da el nombre completo, este nombre corresponde justo al señor Rosario Heras, el policía, y tiempo después, minutos u horas después, mejor dicho, la fiscalía confirma que efectivamente se trataba del policía Rosario Heras y que se encuentra desaparecido. Vale la pena decir que se habló con el coordinador o con el comisario, mejor dicho, de la Policía de Investigación de Sinaloa, quien era su jefe prácticamente. Se le pregunta, se le cuestiona si el señor se encontraba en activo. El comisario confirma, sí se encuentra en activo y además da un dato más, se encuentra desaparecido. Su esposa ya interpuso una denuncia por la desaparición. El señor Rosario, de acuerdo con la información que tenemos, eso es totalmente lo vigente, pero además hay un dato extra, Luis Alberto. Vale la pena recordar que en 2019, durante el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, Vicente Zambada Niebla habla sobre sobornos a la policía, a las policías, de sobornos por $50,000 mensuales para las policías, para el cuidado de su padre. Entre los nombres que salen a relucir es el de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, quien fue director de la Policía Ministerial en Sinaloa en 2 ocasiones. La primera fue en la década de los 2000 hasta 2005, cuando es asesinado el señor Rodolfo Carrillo Fuentes, y se descubre que existe una red de protección al señor Rodolfo Carrillo Fuentes, y entonces Jesús Antonio Aguilar Íñiguez es investigado por la Fiscalía, por la Procuraduría General de la República. En 2010 incluso se anuncia una recompensa para la persona que brinde información por el paradero del señor Aguilar Íñiguez, pero un año después existe una fe de ratas. En 2011 llega a Sinaloa de nueva cuenta y lo hacen coordinador, director otra vez de la Policía Ministerial, y es ahí cuando se asigna al señor Rosario Heras como un comandante importante, tanto que era uno de los coordinadores de órdenes de ejecución, de órdenes de aprehensión en el estado de Sinaloa. Vaya red de protección, vaya infiltración, vaya contrastes y todo lo que está ocurriendo
que ni en una serie de narcos en Netflix hubiera quedado así, Marcos. Es decir, de lo que estamos viendo, de los constantes oficiales, de lo que se tiene que aclarar, de lo que se tiene que investigar. Vaya información. Conclusión, Marcos. Bueno, solamente que creo que sí vale mucho la pena que autoridades, como ya se anunció ayer como la Fiscalía General de la República, inicien una investigación. Creo que es lo más propicio. Creo que daría pie pues a que autoridades locales dejen el caso a otras autoridades que puedan darnos por lo menos la pista de una investigación sin tanto vicio como podría ocurrir en Sinaloa. Creo que ahora lo que ocurre con la Fiscalía General de la República es atracción del caso Héctor Merecio Ojeda, esa investigación que se inicia por todo lo que incumbe a Sinaloa, a Culiacán, con los vuelos que ocurrieron ese día, el día 25 de julio, tanto del gobernador. Sí, por eso la pregunta ahora es ¿por qué no está el gobernador? ¿Por qué no estuvo? ¿No? Y después se regresó. Claro. La pregunta es, ese día no estaba el gobernador en la ciudad. No, ese día no estaba el gobernador. ¿Por qué no estuvo? Ahora es la pregunta. No, así es justo es la pregunta correcta. ¿Por qué no estuvo ese día? Y veremos qué dice la Fiscalía, aunque López Obrador y Claudio Sheinbaum ya dieron espaldarazo al gobernador. Te mando un abrazo, Marcos, como siempre. Muchas gracias. Buen trabajo. Gracias, como siempre. Fuerte abrazo. Marcos Vizcarra, ¿cómo la ve usted?